Hola, hola, muy buenas tardes. Pues bueno, estamos aquí con un tema de estadística para reforzar un poquito ahora sí de lo que van a estar ustedes viendo pues en este semestre. Y pues bueno, vamos a empezar. Estadística prácticamente pues son números, son decisiones que se tienen que tomar en su momento y esto nos daría una idea de cómo se puede comportar. Un ejemplo muy claro de ello es, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, cómo va la alza, cómo va la baja, cómo lo están midiendo en parte a lo que viene siendo pues las variables que están incluidas en ello. Pues vamos a dar inicio con esta parte y tenemos como primer concepto lo que es estadística. Pues bueno, nos dice que es una ciencia que explica y prevé de herramientas para trabajar con datos. Ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de los últimos años. Prácticamente es todo aquello que se pueda encargar y comprobar directamente, ya sea en el momento o en el futuro, con los datos que se puedan obtener en base a lo que son dos términos muy importantes, una muestra y una población, que los vamos a ver más adelante. Pues aplicaciones que pueden tener, pues está dentro de la sociología, está la educación, psicología, administración y bueno, entre otras áreas más con la cual pues puede darnos ahora sí que el comportamiento de dicho fenómeno. ¿Sí? Y la estadística pues es la disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar y realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Es decir, es toda la información que se puede estar proyectando, ya sea en gráficos circulares o en barras para darle un mejor entendimiento con ello y que se pueda estar analizando esta información con los diversos comportamientos que se puedan tener. Ok, para ello, pues tenemos lo que es dos puntos importantes. Primero, lo que es población, que es el total de las unidades de análisis que son del tema de estudio, es decir, todo lo que conforma en un conjunto. Y muestra es aquello que puedes tomar de esa población, de ese poquito que puedes tomar para saber cómo puede comportarse. Por ejemplo, población es las personas que trabajan en empresas de comunicación. Muestra, se toman 60 trabajadores de empresa de comunicación, es decir, de esta parte. ¿Sale? Si son un total de 200, solamente 60 van a poder hacer pues el estudio. Con ello tenemos varias variables, las que son cuantitativas y cualitativas. Dentro de ellas se encuentran las que son continuas y discretas. Continuas pertenecen a lo que es un intervalo, es decir, peso, estatura, temperatura, eh, o sea que se pueden cuantificar o que va de 1.68, 1.69, etcétera. A eso es lo que se llama lo que es continuo, que va seguido. Y discreta, que son números exactos, o sea, cuántos hijos tiene tal persona, cuántos números tiene de trabajadores tiene, cuántas materias tienes por semestre, etcétera. Es totalmente diferente una discreta a una continua. ¿Por qué? Porque una continua va con decimales y una discreta no. Tenemos las variables cualitativas, que esas son las que califican. La nominal, que es sexo, deporte, color favorito, etcétera. Y la ordinal, que como los calificamos a ustedes, como una S, una E, una I, y que sobre todo es ahora sí que debe de ir pues ordenado en esta parte. ¿Vale? Entonces, con ello es con lo que tenemos en estas variables con las cuales podemos trabajar dentro de lo que viene siendo la estadística. Para ello, se necesita lo que son tablas de frecuencias. ¿Y qué son unas tablas de frecuencias? Pues es una tabla que muestra toda la distribución de los datos mediante, ahora sí que de los números que son repetitivos, ¿sale? Y se utilizan variables cuantitativas o cualitativas ordinales, ya sea números o ya sean letras, dependiendo de que sea la variable. La tabla de frecuencias, además, es una herramienta importante que permite ordenar los datos. O sea, esta parte de ordenar los datos nos va a dar una mayor facilidad de poder ver cómo se comporta pues este tipo de variable, ¿vale? Entonces, con ello tenemos un primer ejercicio con la cual tenemos esta primera parte. Es decir, me dan la serie de datos
y tengo que primero ordenar los datos. Ese es como primer paso, de mayor a menor. Una vez que ya los ordene, que ya los tengo de esta parte, yo ubico el que es el menor y empiezo hasta donde sea el mayor. Entonces tengo 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Ok, ya los tengo ordenados. No le hace que se repitan, pero que respetan ese lugar. ¿Por qué? Ya van a ver que va a ser importante. Coloco mi tabla, que en este caso son las edades, que son del 27 al 34. Ok, vamos a distribuir o vamos a ver primero la primera columna, que se va a denotar con F minúscula, que es una F, o mejor dicho, que es la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces hay este número en mis datos. ¿Y a qué me refiero con mis datos? A estos datos. Entonces, un 27 hay 1, entonces aquí ya lo tenemos y ya anotamos aquí 1. Un 28, ¿cuántos 28 hay? Entonces, esos 28 veo, hay 1, 2 28 únicamente. Pues lo anoto. 29 y así sucesivamente en base a los datos que ya les dieron. Entonces, una vez que ya hayan hecho esta parte, que ya contabilizaron cuántos números hay de ellos, se va a colocar el total de datos. En este caso son 31 datos los que tengo. Esta sumatoria me debe de dar 31 y me debo de fijar muy bien cuántos hay del 27, cuántos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Y esa es la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite o que hay de este número o de esta variable. Después tenemos una FI. Una FI es una frecuencia acumulada. ¿Cómo la voy a poder calcular? Sencillo, fíjense bien, voy a tomar este primer valor y lo coloco aquí y voy sumando en forma vertical, es decir, 2 más 1 es 3 y luego 3 más 6 es 9, 9 más 7 es 16. 16 más 8, 24, 24 más 3, 27, 27 más 3, 30 y 30 más 1, 31. Quiere decir que hasta ahorita todos los datos que llevo son 31 datos los que tengo. Hasta aquí vamos pues bastante bien. Después tengo lo que es la frecuencia relativa absoluta, que esta la voy a denotar como una FRA. ¿Qué voy a hacer con ello o cómo la voy a calcular? Sencillo, divido lo que es mi frecuencia absoluta entre el número de datos y con esto me estaré dando estos datos. Es decir, debe de ser menor a 1. O sea, no llega a 1, siempre tiene que ser 0.033 o 0.35, etcétera. ¿Sale? Y con esto me daría un total de 1, 1 cerrado. ¿Sale? En la sumatoria de todo ello. Después tengo mi frecuencia acumulada, que es la F mayúscula. Voy a pasar este mismo dato hacia mi lado derecho y voy a sumarlo en forma vertical nuevamente. Sumo esto con esto, me da 0.96 y así sucesivamente para que me dé el 100% de la cantidad. Entonces, con esto podemos formar lo que viene siendo una tabla de frecuencia en base a los datos que ya tenemos. Entonces, primero es ordenarlos, después colocarlo en la tabla, después contabilizar cada uno de los números que se tienen para que los puedan ustedes checar cada uno de ellos y lo puedan localizar en esta tabla. Y con estas siglas, pues ustedes pueden seguir, pueden tenerlo y pueden obtener cada uno de los resultados. ¿Sale? Entonces, después de ello, bueno, aquí ya tienen ya lo que significa frecuencia absoluta, que lo vamos a identificar como una F, frecuencia relativa, que la voy a identificar como mi FRA, y mi frecuencia acumulada, que es esta. Esta de aquí es mi frecuencia acumulada absoluta. ¿Sale? Entonces, de aquí partiríamos al siguiente ejercicio. Eso los va a tocar hacer ustedes. Aquí tienen, este ejercicio es lo que van a hacer y van a armar lo que es su tabla de frecuencias. Pues espero que les haya gustado y les haya ayudado con ello. Yo les agradezco muchísimo y que tengan un excelente